Bueno, pues según Gusti, buenos días a todas y a todos. Y empezamos esta rueda de prensa. Me acompañan la consejera de Salud, Santos Indurain, y Miquel Baztán, miembro del grupo que fue uno de los promotores que nos trajeron el proyecto que ahora estamos impulsando desde el Gobierno de Navarra. Cuando el pasado mes de marzo comenzamos a sufrir los latigazos del COVID, no podíamos pensar que esta pandemia nos iba a sacudir tanto como sociedad en esa triple crisis que es la económica, la sanitaria y la social. Y que además es una crisis que todavía seguimos viviendo, como seguramente luego ustedes preguntarán a la consejera de Salud. El Gobierno entendimos desde el primer momento que teníamos que responder a la sociedad y así lo estábamos trabajando en una triple dimensión, como un homenaje, en un proyecto, en un homenaje a las personas fallecidas durante la pandemia y a sus familiares que no han podido llevar a cabo ningún proceso de duelo, como un reconocimiento y una gratitud a todas las personas que han cuidado por nosotros, por el cuidado de la salud, no solo de la salud, sino el cuidado de toda la sociedad, y como un agradecimiento también y reivindicación de esa ciudadanía fuerte, solidaria y resiliente que se ha demostrado que es la sociedad navarra. Pasaren martxoan, COVID-19 kolpea jasotzen hasi ginenean, ezin genuen inolaz ere imaginatu krisi honek nola astinduko zuen gure gizartea. Gobernuan hasieratik ulertu genuen gizarteari erantzun bat eman behar geniola eta horretan ari ginen lanean 3 dimensio edo maila ezberdinetan. Pandemian zehar hildakoen omenaldi gisa eta bere senidei, gizartearen ongizatearen alde lan egiten duten profesionalei errekonozimendu gisa eta gizarte sendo eta erresiliente bezala. Eta kontestu honetan jaso genuen herritarrekiko harremanetako departamentoan herritar talde baten proposamena. Gaur hemen gurekin dago haietako bat, Miquel Baztán, berari eta talde guztiari nire eskerrik beroena luzatu nahi dizkiot berriro ere. Taldearen ekarpena gure gizartearen aberastasunaren eredua da. Decía que en este contexto de trabajo que estábamos ya planteándonos el propio Gobierno, recibimos en el Departamento de Relaciones Ciudadanas, recibí yo una propuesta de un grupo de ciudadanos que, unidos en una de las múltiples iniciativas que esta crisis ha surgido, nos planteaban. Hoy nos acompaña aquí uno de ellos, Miquel Baztán, a quien desde luego quiero mostrar mi más profundo agradecimiento y hacerlo extensivo al resto del grupo que fue el promotor de este proyecto. Rubén Gutiérrez, Javier Armentia y Javier Góngora. Su aportación ha sido muy valiosa y además es una muestra, yo creo, primero de la riqueza de la sociedad civil, a quien quiero trasladar el agradecimiento por las múltiples iniciativas sociales, individuales y colectivas que se han fomentado o que se han propagado en esta crisis. Es una iniciativa que, como digo, cuando nos llegó la recogimos con entusiasmo porque desde luego encajaba muy bien en esa triple dimensión que desde el Gobierno queríamos hacer en torno a esta crisis. Y además es una iniciativa que creo que muestra una senda que hoy aquí los tres que estamos la escenificamos, que es la senda primero del trabajo colaborativo con la sociedad civil y también la senda del trabajo entre los departamentos. Hoy aquí me acompaña la consejera del Departamento de Salud porque parte de este proyecto va a ser dirigido, coordinado, liderado por el Departamento de Salud. Por eso, desde luego, eskerrik asko, Miquel, eskerrik asko, Santos. Y creo que, como digo, esto escenifica muy bien cómo trabajamos este Gobierno en esa senda colaborativa entre nosotros, desde luego dentro del propio Gobierno, pero también con la sociedad civil. Lo perdido, lo agradecido, lo aprendido. Estos son los 3 ejes de este proyecto que se van a materializar en distintas acciones. La primera, que la van a presentar a continuación, Santos Indurain y Miquel Baztán, se trata del diseño e instalación de un jardín en el complejo hospitalario de Navarra como espacio que recoja esas 3 dimensiones, la del recuerdo, la de la gratitud y la del aprendizaje. Además, este espacio físico será complementado con un espacio virtual en la web del Departamento de Relaciones Ciudadanas, donde intentaremos impulsar actividades, participación, acciones en torno a estos ámbitos de trabajo, a estas dimensiones. Y además, un tercer espacio que hemos abierto en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con su presidente Juan Carlos Castillo,
para que las entidades locales también participen en sus espacios locales en un proyecto de este tipo, en esa triple dimensión. Galdutakoa, eskertutakoa, ikasitakoa. Hauek dira proiektuaren 3 dimentsioak, ekintza ezberdinen bidez gauzatuko direnak. Lehena, Nafarroko ospitalegunean sortuko dugun lorategia, 3 dimensio hauek jasoko dituena eta gero nire maikideak aurkeztuko dutena. Bigarrena, lorategia osatuko duen espazio virtuala parte hartze bultzatuko duena esparru honetan sortzen diren ekintzetan. Eta hirugarrena, toki entitateekin lankidetza, espazio físico hori tokiko entitatera eramateko. Todo ello se va a escenificar además en un acto institucional que estamos organizando para el próximo mes de septiembre. Todavía no tenemos cerrada la fecha, pero será en la segunda quincena del mes de septiembre, con la presencia de las principales instituciones de Navarra, la presencia del Gobierno de Navarra con su presidenta María Chivite a la cabeza, la presencia del Parlamento de Navarra con el presidente Unai Gualde y la presencia de las entidades locales con el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo, pero también con la presencia de esos 3 ámbitos que, como digo, pretendemos reconocer, homenajear y agradecer. En un recuerdo a esas personas fallecidas y sus familiares que no han podido expresar su duelo, compartirlo en una sociedad como es la Navarra, tan nuclear, tan próxima, tan cercana en los momentos de la muerte. En gratitud a todas esas personas que con su trabajo nos han cuidado, personal sanitario, personal sociosanitario, personal del sector agroalimentario, personal de emergencias y seguridad, del transporte, suministro, mantenimiento, limpieza, energía, comunicaciones y tantos otros sectores esenciales que con su trabajo y dedicación han contribuido a que hayamos podido afrontar estos duros momentos. Pero también gratitud a esa parte de la sociedad que con sus iniciativas sociales, individuales y colectivas ha sacado lo mejor de sí misma en estos momentos de crisis. Allí donde está el peligro, crece también lo que salva, decía el poeta Hölderlin. Y así ha sido por una parte importante de esta sociedad que ha organizado redes de solidaridad y voluntariado, una ciudadanía que apostó y reconoció el servicio público en trabajo colaborativo con el ámbito privado. Actos, en muchos casos pequeños y a veces imperceptibles, pero que en estos momentos, como en esta pandemia, se muestran imprescindibles para salir en una sociedad más resiliente y más fuerte. Son acciones positivas que ayudan a reformular y reconstruir la manera que tenemos de comprender la vida. Esa paz viva o paz positiva que los navarros y navarras han impulsado en esta crisis. Y todo ello queremos también que concluya en un aprendizaje para las instituciones, pero también para la sociedad, porque nos tiene que servir para, desde luego, no salir de esta crisis dejando atrás a los más vulnerables y, desde luego, reconociendo ese valor, como digo, de esa ciudadanía solidaria y resiliente que ha demostrado. Esta triple dimensión hace que el proyecto que aquí se presenta va más allá de ese espacio físico que nos van a presentar ahora la consejera de Salud y Miquel Baztán, o de ese acto institucional. Por eso, como digo, seguiremos trabajando en torno a este proyecto para extenderlo, además, como digo, por todas las entidades locales que se añadan al proyecto en torno a esa triple dimensión, de modo que la crisis nos permita salir, renacer, como una sociedad más justa, más ética y más democrática, reforzando los valores positivos que también nos ha traído. Eskerrik asko, y doy la palabra a la consejera de Salud, Santos Indurain. Buenos días a todas y a todos, egun on denoi. Bueno, como todos ustedes saben, estamos en unos días en que al oír la palabra brote se despiertan en todos nosotros sensaciones negativas. En este proyecto que hoy presentamos de manera conjunta con la consejera de Relaciones Ciudadanas y con el jardinero y técnico de parques, Miquel Baztán, de algún modo estamos tratando de reivindicar la palabra brote con los matices positivos que también tiene. Como todo en esta pandemia, hay visiones negativas, hay visiones positivas, y en un jardín como este, que es el que hoy se está anunciando, la palabra brotar y brote remite al surgir de las plantas y de las flores, que son signo de vida, que son el anuncio de algo nuevo que estamos esperando
y que no tengan ninguna duda, tardará más o menos, pero ha de llegar. Y para que broten en este jardín las plantas que anticipan este futuro, son necesarios los cuidados de jardineros como Miquel. El trabajo, por otro lado, para que los brotes que estamos padeciendo en la lucha contra el COVID se conviertan en brotes de esperanza, es un trabajo que nos corresponde a todos, corresponde a toda la sociedad, siguiendo las medidas que hemos anunciado, como la del uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia interpersonal, el lavado frecuente de manos y la higiene respiratoria. Por otro lado, la elección de este espacio del jardín en el complejo hospitalario de Navarra y todo lo que esto supone tiene un hondo significado. En primer lugar, porque es un sitio donde se ha vivido de primera mano todo el dolor que ha causado la pandemia. La COVID-19 ha dejado muchas cicatrices en nuestro tejido social, que en muchos casos no han podido cerrarse convenientemente y que son heridas sangrantes. En la Comisión de Transición de Navarra, en la que está representada la sociedad civil, se trató el tema de los duelos no cerrados que ha provocado esta enfermedad, de duelos no expresados, incluso encapsulados durante todo el confinamiento. Este jardín, cuyo proyecto es el que hoy presentamos, tiene uno de sus sustentos ideológicos en la idea de que puede servir para que esta cicatrización, la cicatrización de estas heridas, mediante el recuerdo y el homenaje a los que ya no están, se vaya realizando. Además, resulta muy significativo que la idea de este jardín haya surgido precisamente de este tejido social al que hacía referencia la consejera Ana Ollo y que comentaba yo, y que se muestra, por tanto, como algo muy vivo. Y dentro de este tejido social, como no puede ser de otro modo, se integra también el propio hospital y todos los centros sanitarios, desde los centros de salud hasta consultorios rurales y sus profesionales. Y en este sentido, el hospital y todos los centros sanitarios tienen que ser centros integrados en la sociedad, integrado el hospital en la ciudad y abierto a ella. La propia ubicación de donde va a estar este jardín, entre el espacio central que hay a la entrada del Hospital de Navarra y junto al moderno edificio de urgencias, es un reflejo de esta intención de la configuración del hospital como un espacio abierto. Se enmarca también, además, en otras iniciativas que también tienen este espíritu de contacto con la ciudadanía, como son los paseos saludables que se encuentran en el recinto o el cuidado que pone el propio centro en el mantenimiento de la riqueza arbórea de los jardines con especies de árboles singulares, proyectos que están dentro del plan de humanización que tiene el propio complejo hospitalario. Como resumen, sí que diría, y en línea de lo que también ha comentado Ana Ollo, que este jardín germina a partir de 3 semillas, la de lo perdido, como un espacio de recuerdo a los fallecidos por el coronavirus, la de lo agradecido, para el reconocimiento hacia todas las personas y entidades que han trabajado y siguen trabajando contra esta enfermedad, y la de lo aprendido, porque de todas las experiencias, también de las más dolorosas, sacamos siempre alguna enseñanza que nos permita mirar al futuro con ojos más sabios. No quiero terminar mi intervención sin, desde luego, agradecer al Departamento de Relaciones Ciudadanas su participación en este proyecto, que, como se ha comentado, es una muestra de la colaboración interdepartamental que es la que nos está guiando y es la que nos va a guiar en ese futuro al que aludía para poder avanzar como sociedad. Y volviendo a insistir en lo que también ya se ha comentado, a la sociedad civil que aquí está representada y que realmente es quien ha sugerido y quien ha hecho propuestas concretas para que esto sea una realidad. Mila esker, muchas gracias. Paso la palabra a Mikel Baztan. Buenos días, egun on. Eskerrik asko bihotzez gure proposamena kontuan hartzeagatik eta gonbidatzeagatik. Agradecemos, y yo personalmente en nombre del grupo promotor, pues la recepción que ha tenido este proyecto y nos ilusiona muchísimo el que pueda llegar a materializarse. Lo primero, empezar, pues lógicamente, por cómo germinó la idea, y básicamente fue una persona que tuvo en cuenta la necesidad de hacer algo pues para sacar conclusiones y para también poner en realce los elementos principales de esta crisis, entre los cuales hay aspectos como los que han comentado las consejeras,
y fue contactando con más personas. Al final acabamos un grupo de 4, ya los ha mencionado la consejera Ana Hoyo, y realmente lo que nos ha unido ha sido esa ilusión por sacar un poco lo positivo de esta crisis, sin olvidar, por supuesto, la parte dura y negativa que ha sido muy amplia y lo está siendo, ¿no? A partir de ahí, y además ha sido curioso cómo las nuevas tecnologías han tomado vigencia, nos hemos reunido únicamente una vez presencialmente. Todas las demás reuniones han sido, lógicamente, por videoconferencia y por grupo de WhatsApp, pero hemos conseguido consensuar una propuesta en los ejes en los que han comentado las consejeras y lo bueno ha sido que esa propuesta ha sido muy bien acogida y con una agilidad realmente increíble. La ha hecho suya el Gobierno de Navarra y eso realmente nos llena de felicidad. Se trata de un espacio dentro ya de una zona verde. Hay que agradecer también la disposición del propio hospital por parte de la responsable, pero también del equipo que mantiene los jardines para integrarlo en su realidad de las zonas verdes y ser un elemento más para el propio centro. Y a partir de ahí comentar un poquillo con más detalle los 3 espacios, ¿no? El espacio dedicado a lo perdido, que quiere hacer un homenaje y recuerdo a las personas fallecidas, pero también a las personas, que son muchísimas, que han sufrido y están sufriendo las consecuencias, tanto a nivel de salud como a nivel de empleo o como a nivel de vivienda, etcétera, etcétera. El golpe ha sido tremendo en muchos aspectos. Hablaríamos también del espacio de lo agradecido, que quiere ser una reflexión y un reconocimiento a todas las personas y entidades que nos han mantenido en pie. Y aquí, lógicamente, hay que poner de relieve el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, los servicios públicos esenciales, el suministro de alimentos y bienes de consumo de primera necesidad, pero también hablar de las familias, de las amistades, que han sido también nuestro soporte emocional y también en lo cotidiano, y también recalcar todos los elementos que hacen mejor nuestra vida y que hemos podido poner de relieve y en primer puesto, como es el tener un aire más limpio, el tener zonas verdes, parques, espacios peatonales, un medio ambiente sano. Y por último estaría el espacio de lo aprendido, que evidentemente nos cuesta aprender, y lo vamos viendo estos días, nos cuesta porque somos animales de costumbres, pero esta experiencia nos tiene que llevar a cambiar muchas de nuestras prioridades a nivel individual, a nivel colectivo e institucional. Entonces, desde la propuesta constatamos la vulnerabilidad de nuestra sociedad, pero a la vez la oportunidad de proponer objetivos para el futuro. Y entre ellos pueden estar y deben estar sanidad y servicios públicos de calidad, vivienda digna, sostenibilidad, soberanía alimentaria, economía circular, reparto del trabajo, más tiempo para vivir, para disfrutar, menos consumismo, más naturaleza. Es la propuesta del grupo que lanza el Gobierno de Navarra y el Gobierno de Navarra pues, lo va a trasladar y veremos bueno, a dónde llega, ¿no? Y dejando ya aparte las partes del jardín, hablo un poco de la filosofía. La filosofía es una filosofía de renacimiento. El Renacimiento fue una época que surgió tras una serie de penalidades tremendas que alteraron completamente la sociedad de aquel tiempo, pero que generaron unos avances sin precedente en materia sanitaria, en materia científica, en materia de derechos, de arte, etcétera, etcétera. Y tomando como referencia esa etapa, hablábamos nosotros de un jardín inspirado en el Renacimiento y que, lógicamente, en torno a esos ejes temáticos que ya se han comentado, bueno, pues genere actividades, visitas de escolares, de grupos, pero también reciba propuestas y proyectos que pueda ser un poco una fuente de inspiración para las entidades públicas y para la sociedad en su conjunto a la hora de reorientar esas prioridades. Y, por último, pues, citaré la filosofía de la ejecución. Se está planteando un espacio acogedor, participativo y sostenible, que conlleve en su ejecución y en su crecimiento posterior, porque no es un jardín, nunca tiene una finalización, sino que va evolucionando, y con ello también las propuestas que van a la página web y todo lo que conlleva las actividades que pueden sostenerlo, pues está planteando realmente esa participación, está buscando construirse con materiales sostenibles y propone también medir su huella de carbono para ser ejemplos también en estos proyectos a partir de ahora.
y nace con la vocación, como ya han comentado las consejeras, de implantarse en todo municipio, entidad o territorio que se identifique con sus objetivos. Empezamos ahora en la comunidad foral, pero yo creo que es una idea que, de la manera que sea, o con otra configuración, puede ser extrapolable a cualquier lugar. Y nuevamente agradecer la oportunidad de colaborar. Markatu, Mikel, gustatuko litzaidak euskeraz behintzate laburpentxo bat edo zuen proposamenaren eta ideien garapenaren zatitxo bat behintzat, aurkeztu da duzu. Bueno, sormena izan zen pertsona baten ideia eta gero lantalde txiki bat osatu zen. Esparrua, proiektua Nafarroko Gobernuari eskaini genien eta baietza berehala jaso genuen eta guretzako oso importantea da eta oso ilusionantea. Nola osatzen den 3 esparru, lehenbizikoa galdutakoa, eta hor bai hildakoen oroipena egiten da, baina baita ere osasun arazoak izan dituen pertsonei buruz, eta baita ere lana edo etxe bizitza galdutenei edo arazoak izan dutenei alde horretatik. Ikasitakoa, eskertuakoa bada 2. esparrua. Eta hor, hausnarketa egiten da, baita ere kontuan hartzeko ze pertsonak eta ze erakundeek mantendu digute zutik eta erori gabe. Oso importantea da etorkizunera begiratzeko. Eta 3. esparrua izango zen ikasitakoa. Ze emaitzak eta ze aldaketak egin behar ditugu, ze prioritateak jarri behar ditugu etorkizunerako resilientzia benetazkoa izateko. Filosofia errenazimenduaren antzekoa da, eta da aukerak ikustea, hausnarketak egitea eta etorkizuna gizakiek behar duten ariak hartzen. Esan nahi dut, osasuna garatzen, bestaldetik jasangarritasuna bultzatzen eta bezalako idei eta helburu onak zabaltzen. Eta bukatzeko izango zen diseinua, eta diseinua noski ari da pentsatzen parte hartzekoa edo parte hartzea garatzeko, bestaldetik izango zen jasangarritasuna baita ere kontuan hartzeko bere osagai guztietan, eta baita ere karbonoaren aztarna neurtzeko, adibide ona emateko. Eta noski nahi dugu edozein udal edo tokian baita ere replikazioa edo bezalako lorategia izatea, eta web horrian izango du bere partea ere, bai estetikoki, baina baita ere parte hartzeko eta ikusteko moduan. Yo quisiera saber cuándo se va a instalar, si tienen algún boceto de cómo va a ser. Sí, bueno, en principio se está trabajando en ellos, ya se está trabajando desde el Departamento de Salud, también en colaboración con Miquel Baztán y coordinado con el Departamento de Relaciones Ciudadanas, y la idea sería que en el mes de septiembre, en ese acto institucional, si no quizás todo el proyecto, porque bueno, también ya sabemos que estos proyectos tienen su tiempo, pero que desde luego ya hubiese, ese espacio ya estuviese marcado y que ese acto institucional en el que he dicho que estarían las 3 instituciones y también los 3 ámbitos desde la sociedad civil a los que tenemos que reconocer y reparar, ya se celebrase en ese escenario, en ese espacio. Entonces, como digo, sería mitades de septiembre, quizás el proyecto no esté concluido del todo, pero sí, desde luego, la idea es que ya el proyecto sea ya físicamente algo perceptible. El espacio virtual, además, también se hará simultáneamente, y el resto de actividades y programas, pues desde luego a partir del mes de septiembre será cuando se empezará a realizar. ¿Hay algún boceto de cómo va a ser, o no sé, para tener un poco de idea de en concreto en qué se va a plasmar esta iniciativa? ¿En qué se va a plasmar? ¿El espacio físico? ¿Dices Sí, el jardín o el sí, acto? El jardín, lo que hoy han presentado en concreto, ¿qué va a ser? Si nos pueden explicar un poco las características. Bueno, una idea aproximada, porque lógicamente estamos trabajando todavía sobre el terreno con el Hospital de Navarra y bueno, falta todavía de consensuar muchas cosas, pero sí que se trata de un espacio subdividido en otros 3
Son círculos que se conectan con un círculo de mayor entidad y cada círculo trata de una manera específica el tema y genera un espacio de mayor o menor intimidad según de lo que estemos tratando, según cada uno de los 3 ejes. Y bueno, pues lo que se va a intentar sobre todo es que sea, como decía antes, sostenible en materiales, en tipo de plantas, en perspectiva de mantenimiento, porque es también otra de las ideas importantes, ¿no? Que no sobrecarguemos al servicio de jardines del complejo hospitalario y que tenga, digamos, una ejecución larga, precisamente para garantizar el que muchas entidades y muchas personas pueden participar de una u otra manera. Pues podrá ser plantando un pequeño arbusto, podrá ser escribiendo un mensaje, o lo mismo nos va a ocurrir con la página web, que va a tener un desarrollo, va a tener un crecimiento y, como digo, y con conocimiento de causa, un jardín no tiene fin, ¿no? Sino que será un proceso y aquí yo creo que estaremos durante bastante tiempo abiertos por obras, ¿no? ¿Qué tipo de flores, de planta vais a...? No, todavía no hemos llegado a ese punto de detalle. Estamos ahora más en la configuración de los espacios, de las zonas de paso, de los pavimentos, de cómo también lo ligamos al entorno. Queremos, precisamente como decía la consejera Santos Indurain, que queremos ligarlo mucho al hospital, pero sobre todo al edificio de urgencias, y queremos que sean uno, ¿no? Los 2 elementos, para que los liguemos ya a primera vista, ¿no? Pero no hemos llegado todavía al punto de definir las plantas. Sí, yo creo que sobre todo lo importante es el proyecto, como decía Miquel, en torno a esos 3 ejes, ¿no? Que también el propio jardín los va a reflejar, los va a señalizar, que es lo perdido, lo agradecido y lo aprendido, ¿no? Estos son los 3 ejes que inspiran todo el proyecto y que el jardín también los va a recoger en su escenificación física, ¿no? Yo le quería preguntar a la consejera de Salud, en este primer día de uso obligatorio de mascarilla, ¿qué sensaciones ha tenido en la calle? Y, en segundo lugar, si tenemos ya datos del día de hoy, de las últimas 24 horas. Muy bien. Bueno, a la primera pregunta sí que diría que desde que se anunció que íbamos a reforzar el uso, casi me van a permitir que para hablar me voy a quitar la mascarilla y luego me la pongo. Decía que desde que se anunció el refuerzo del uso obligatorio de las mascarillas, sí que hemos notado en la vía pública, y probablemente ustedes tengan también esa percepción, que el uso se ha extendido más y se ha generalizado más. Hoy es el primer día que efectivamente ya esto se realiza con este carácter obligatorio, porque ayer salió en el Boletín Oficial de Navarra. Sabemos que la utilización de mascarillas, este refuerzo de la obligatoriedad, porque la obligatoriedad ya estaba definida, es un esfuerzo que se pide a la gente y pensamos que desde luego la gente lo está entendiendo, lo está aplicando y que desde luego lo va a seguir con racionalidad y se va a aplicar con proporcionalidad y también con sentido común. Y luego, respecto al segundo punto que me estaba comentando, el de los datos, sí que les he de comentar que hoy tenemos 58 nuevos casos de pacientes afectados por coronavirus. En este momento se están acabando de trabajar los datos, que dice que igual podría haber alguna pequeña modificación, pero son 58 nuevos casos y 4 brotes nuevos. 3 son Pamplona y comarca y 1 es en la zona media. Les voy a comentar, si les parece, porque luego pasaremos la información, digo un poquito, bueno, respondo si tienen alguna pregunta más concreta, de los brotes más importantes del brote de Tudela, el de la boda de Tudela. Hoy incorporamos 2 casos y en total hacen 39 en Navarra, porque saben que había también en alguna otra comunidad y entonces en total el brote sería de 44, pero es 39 en Navarra. El brote más importante en cuanto a número de afectados es un brote en el que tenemos 22 casos nuevos. He de decir también que en estos brotes, ayer lo que podían ser casos sueltos, la investigación epidemiológica lo que permite es establecer el vínculo y hoy algunos de los casos sueltos de ayer hoy constituyen con 22 nuevos un brote que lo relacionaríamos con la vida social y de ocio nocturno en Pamplona y que en total tiene 36 casos. Los 22 son los nuevos y juntados a casos sueltos de ayer son 36. Luego los otros casos que entran más en la esfera familiar y también social son de menos casos. No creo que igual el decir, y uno con 5 y otro con 6 casos nuevos y otro quizás ese nivel de detalle.
pero sí que quiero aprovechar y quería aprovechar esta pregunta para hacerles un poco un resumen, porque el tema me parece muy importante por lo que ha cambiado y por el mensaje que queremos transmitir desde el Departamento de Salud. En los datos que tenemos de esta semana, del 13 al 16, y que ya el otro día lo comenté en la rueda de prensa, lo que hemos visto, por ejemplo, en el brote nuevo, este que he comentado de Pamplona, la edad media es de 18 a 22 años. Ha bajado la edad media, son casos de gente más joven. Los 2/3 prácticamente de los casos de esta semana, del 13 al 16, son de gente menor de 30 años. Varones el 62%, aparecen más casos que presentan síntomas. Diría también un dato que me parece a destacar, que es de la comarca de Pamplona, son el 78% de los casos que hemos tenido en esta semana. También he de decir que lo que se está realizando, porque ustedes saben nuestra insistencia en la detección precoz, en el aislamiento y la identificación de los contactos como una forma de limitar esta transmisión y limitar los contagios. En esta semana se han realizado 3.361 PCRs. Ayer se realizaron 1.145. Estamos en total en Navarra con un total de 94.671 pruebas de PCR realizadas. El llamamiento que decía, que es lo que me parece importante de estos datos que les he comentado, es un llamamiento a los jóvenes, porque reconozco que se ha hecho un esfuerzo muy importante en el confinamiento, que es una generación que se ha quedado sin su final de curso, sin viajes de estudio, sin Sanfermines, y eso es duro, pero toca adaptarse y recolocarse. Si hacemos lo de siempre, pasa esto: contagios, PCRs, aislamientos y, en algunos casos, adiós vacaciones o adiós verano. El llamamiento y la petición es que piensen no solo en ellos, sino que también piensen en sus mayores, en los que les cuidan y en los que les han cuidado. Es el momento de la solidaridad intergeneracional. Es su turno. Se trata entre todos de evitar lo evitable. Han podido equivocarse, como todos, por minusvalorar a este virus, pero estamos a tiempo. Lo que pedimos es el compromiso de todos, porque entre todos podremos detener a este virus. Y este, sobre todo, es el mensaje más importante. Es el mensaje de la solidaridad comunitaria para prevenir y evitar una transmisión comunitaria. No sé si quieren preguntarme algo específicamente. Este brote tan numeroso, es el de Mendillorri, de una fiesta de gente joven. Bueno, estamos evitando el decir barrios o zonas básicas, primero porque es verdad que hay en varias zonas básicas. Sí que, como comentaba, está correspondiendo a cuadrillas. Entonces, lo que lo identificamos es más como un brote unido a la actividad social y al ocio nocturno. Seguro que todos ustedes pues, tienen conocimiento, y también he de decir que hay una respuesta familiar de las propias cuadrillas, que incluso han tomado algunas medidas para, en cuanto se tiene síntomas, contactar para dar la información de contactos estrechos. De cada caso de estos tenemos bastantes casos estrechos, o sea, hay casos que tienen 25 contactos. Por eso les estaba comentando que el equipo de rastreo y que la actividad está siendo muy intensa, muy potente. Entonces, eso es lo importante, porque lo que estamos es identificando no solo los casos, sino los contactos. Perdóneme que insista, se lo digo porque es que es un brote importante, vamos a seguir hablando de él, tenemos que localizarlo. Ustedes ya han hablado de Zumbilla, de la boda de Tudela. Quiero saber si este es, por favor, el de Mendillorri, que ayer estaba al menos en la calle y hoy se esperaba que ustedes lo confirmaran. Sí, diría que hay unos cuantos casos en Mendillorri. Esto es como lo que les digo. Yo dije una zona básica del norte, pues salió lo de Zumbilla, ya se asume, pero bueno, por eso estoy refiriéndome al mensaje este importante, que es jóvenes, Pamplona y comarca, actividades de ocio, y este es el tema por el cual nosotros estamos haciendo este llamamiento a una actitud responsable y a una actitud solidaria. Sí, ha habido un ingreso hospitalario, no hay más ingresos en UCI ni fallecimientos, pero ya ha habido un ingreso en el complejo. Quería preguntarle también, ayer Obanos hablaba de un nuevo foco en la localidad. Quería saber si usted lo podría confirmar.
Un foco concreto. Voy un poco en la misma línea, ¿eh? Hay en otros sitios de Navarra, sí que les comento que en el protocolo que tenemos desde el Departamento de Salud informamos, por supuestísimo, tienen los centros de salud, las direcciones de los centros y los alcaldes. Tienen una información directa cuando hay brotes o cuando hay situaciones en su localidad. Visto que la mayor parte de los contagios se dan en cuadrillas, como decís, se sopesa la posibilidad, que creo que ya se ha llevado a cabo en Euskadi, de limitar las reuniones a 10 personas o limitar el número de personas. De entrada, lo que estamos sopesando es, bueno, hoy voy a firmar una orden foral por la cual cerramos las bajeras y piperos, como estaban, saben ustedes que en alguna de las fases han estado cerradas y esa es una medida que tomamos hoy. Estamos también valorando y revisando el tomar medidas restrictivas con los horarios de los establecimientos de ocio nocturno y, según cómo vaya la evolución y cómo vayamos evaluando, pues se tomarán otro tipo de medidas que serán más probablemente de cirugía selectiva para que impacten lo menos posible en la vida económica y social, pero medidas que por supuesto tomaremos. De entrada estas son las que les comento que ya están en este corto plazo y en ello seguimos. Preguntarle también por las personas con discapacidad. Están demandando que se especifique el documento por el cual tienen que acreditar que no tienen la obligatoriedad de usar la mascarilla. No sé si el departamento va a concretar esto más. Sí, me imagino se refiere a las excepciones en el uso de mascarillas. Eso, sí. Que comentamos pues, cuando hay también problemas de dificultad respiratoria. Hemos establecido un documento que es de declaración responsable, de una persona que dice que tiene esta situación y que lo firma. Entonces, es un documento que podrá exhibir y que tendrá, ese es el documento que hemos decidido porque se estaban produciendo muchas llamadas, gente muy preocupada a los centros de salud con este tema que usted me está comentando y ese es el documento que tenemos previsto. Y entonces entiendo que el documento lo van a adquirir en atención primaria o... Sí, es un documento que se podrá en atención primaria y que probablemente incluso se podrá descargar. Este tema no sé en concreto cómo ha quedado atado, pero que será un documento fácil de obtener, que desde luego no hay que pedir cita para profesionales y que es una declaración responsable. Yo quería preguntar dos cosas. En primer lugar, la persona que está ingresada, no sé si sabéis su edad. La edad. Sé que es una persona que ronda los 60 años y que hay comorbilidades. Obviamente no puedo decir más datos. Y la segunda pregunta es, todos estos positivos de jóvenes, los 22, ¿están confinados en su casa o cuál es el protocolo a seguir para estas personas? Sí, el protocolo a seguir es, primero, en una persona que por los síntomas que tiene contacta con el servicio sanitario y se le realiza PCR, desde luego está aislada hasta la confirmación. Una vez que se confirma, esta persona da los datos de los contactos estrechos, permanece, por supuesto, esta persona aislada hasta 14 días y luego los contactos estrechos que se les realiza una PCR entre las primeras 24 48 horas, si se confirman y son caso, se estudia sus contactos y, por supuesto, siguen aislados. Y si no se confirma que son caso y siguen siendo contactos, están aislados 14 días y se les hace un seguimiento. Si presentaran síntomas en este periodo de aislamiento, se les pide PCR y si no presentan síntomas, al final de la cuarentena, al final de estos 14 días, se les vuelve a pedir PCR. Detectamos alguno que también al final puede ser positivo, aunque haya estado asintomática. El equipo de rastreadores lo que hace es un seguimiento de que estas personas están cumpliendo este aislamiento y cómo están y qué dudas tienen y que dándoles respuesta a estas situaciones. En algún caso, también he de decir, casos aislados, porque también, quiero destacar que la ciudadanía es responsable. Cuando hemos tenido constancia de un incumplimiento de aislamiento, se ha hecho por orden judicial, con orden foral de esta consejera al juzgado. Eso iba a preguntar, si hay algún tipo de multa o pena a una persona que se salta este confinamiento. Sí. Inicialmente lo que hay es un aislamiento obligatorio. Es un problema de salud pública
y con un informe de salud pública en una persona que es un caso positivo y que no está manteniendo un aislamiento porque dice que no quiere o porque hay constancia, se le conmina, primero se intenta y si desde luego esta actitud persiste, se hace por esta vía de orden judicial por un delito contra la salud pública. Si no da positivo, al haber hecho la prueba en tan poco tiempo, en 24 o 48 horas, si no da positivo, ¿también tiene que estar aislado por si acaso después? ¿Y cuánto tiempo? Sí. ¿Y también se sigue por orden judicial? Claro, porque es un contacto estrecho. Por eso la importancia que la querría remarcar uno. Y es además donde estamos haciendo todo el esfuerzo, un esfuerzo muy importante con un equipo muy potente de rastreadores, aumentando mucho los test y, como estaba comentando, haciendo un seguimiento. La persona que es caso y tiene que, en algunos casos hay hasta 25 contactos, estamos teniendo sus contactos estrechos, sea la PCR positiva o no, tienen que guardar el aislamiento estos días y se les hace un seguimiento, como estaba comentando, durante este aislamiento. Y contactos estrechos son aquellos que han estado a menos de 2 metros más de 15 minutos. Siendo como son ahora casos entre jóvenes la gran mayoría, y no sé si el hecho de los rastreadores, el sistema establecido, garantiza que esos casos no vayan a llegar a gente mayor, o es inevitable que en los próximos días puedan salir casos ya en gente, más casos en gente mayor. Bueno, ahí va todo nuestro esfuerzo, uno, en la identificación precoz, precisamente para darles los consejos de aislamiento. También cada caso y cada contacto que pasa a ser casos, los contactos siempre se investigan en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito laboral. Entonces, en este ámbito familiar, pudiera ocurrir que hubiera alguna persona mayor. No quiere por qué decir, pero lo que me refiero es que en esos contactos que se estudian en el ámbito familiar se les hace PCRs. De rastreadores, dice sí. Ya saben que cuando el brote de Tudela pasamos de 21 a 31 rastreadores, duplicamos el número de profesionales por turno y en este momento he de decir que tenemos 96 voluntarios profesionales de atención primaria para que podamos reforzar por turnos si es necesario. Luego es una apuesta muy importante, ustedes estarán también, me imagino, escuchando la importancia de un equipo de rastreadores que identifique bien a los contactos, que se les pueda pedir pruebas, que se les aísle, que se les dé información. Esa es la apuesta más importante para frenar el contagio y para frenar la transmisión. ¿Y se van a tomar medidas en localidades concretas ante los rebrotes? Y va a haber, por ejemplo, en algunos municipios como Cintruénigo, unas medidas concretas. Bueno, lo que también hay que ver es la evolución, cuántos casos. También a veces ocurre que igual yo veo en prensa tantos casos y igual no han sido tantos. A veces cuando se hace un seguimiento tan exhaustivo de los casos, pues a veces en un caso pues hay más o menos certeza. Lo que sí que le comento es lo que he dicho antes. Estamos en contacto con las autoridades municipales, como hemos estado, por ejemplo, con las de Tudela desde el inicio hasta toda la continuidad del brote y con los alcaldes de otros pueblos donde hay casos y brotes, y los brotes son de muy distinto tamaño. Ya saben la definición de brote, que es 3 o más personas fuera del ámbito estrictamente familiar o un afectado en un ámbito sociosanitario de discapacidad, y entonces eso hace que los brotes sean distintos. Si están muy identificados, están claramente sabiendo cuál es el contacto, pues el tipo de medidas va acorde con esta situación y con la investigación epidemiológica que, como les estaba diciendo antes, nos lleva a lo que hoy parecen unos casos sueltos, continúa la investigación, al día siguiente salen y se les relaciona, ¿no? Entonces eso está permitiendo efectivamente ver esta vinculación y ver este nexo para ver qué tipo de transmisión hay. De los 36 casos de gente joven, ¿puede llegar a ser el más importante que tengamos en Navarra, si es que creen ustedes que puede crecer por las pruebas que se estén haciendo? Bueno, en este momento el de Tudela ya les he comentado que en total del brote, sería de 44, 39 tenemos a día de hoy en Navarra y luego los otros 7
Serían 44, no 46, 44 eran ayer. Esto de tener la información tan a la última lleva esta suma, ¿no? Porque hay en 2 comunidades próximas, en una hay 5 casos y en otra 1. Entonces, bueno, de momento, aquí decimos de momento porque saben también que seguimos dando toda la información de los brotes porque no cerramos del todo un brote hasta que no hay 2 periodos de incubación. Entonces aún nos seguimos refiriendo a brotes, por ejemplo, como el de la zona norte, el de Zumbilla que decía usted, como no cerrado a pesar de que llevemos unos cuantos días sin casos. Entonces quiere decir que algunos pueden aumentar. Santos, ¿le preocupa que Aragón esté en una situación casi de confinamiento, Cataluña también? ¿Se va a tomar alguna medida, no sé, aquí en Navarra, pues de cerrar fronteras respecto a estas comunidades? Guipúzcoa también tiene un brote muy importante. Entiendo un poco que lo que me pregunta es si algún tipo de medidas como en relación con la movilidad con estas otras comunidades. Sí. No, en realidad el tema de reducir o de confinar la movilidad es una competencia estatal, no es autonómica. Entonces, bueno, nos pasa, ustedes ayer verían que hicimos un llamamiento a navarros que habían estado del día 8 al 15 en el camping Talaimendi de Zarauz, porque salió la noticia, nos pusimos en contacto, porque en eso sí que estamos en contacto con las autoridades de salud pública de las comunidades, intercambiamos información. Entonces hicimos un llamamiento para realizar con un número de teléfono específico y ayer se realizaron creo que 109 PCRs a ciudadanos navarros y ciudadanas que habían estado en este camping. Pero el otro tema tiene esa competencia. Muchísimas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.